Hola, soy Juan David Correa y hoy es Jueves de Cambio. El violinista en el tejado. Se celebraban 66 años de la Orquesta Sinfónica Nacional. Los defensores de derechos humanos, periodistas, artistas, músicos, escritores, entre otros, vivían una de las peores estigmatizaciones, persecuciones, exilios y matanzas por miembros del poder ejecutivo y legislativo colombiano y de los ejércitos paramilitares: Elsa Alvarado, Alfredo Correa de Andrés, Eduardo Umaña Mendoza, Jaime Garzón Forero, Mario Calderón, Silvia Duzán, Guillermo Cano, entre miles de otras víctimas. La esperanza de un diálogo con la extraviada guerrilla de las FARC, tras la fallida y terrible experiencia del Caguán, se había agotado. Muchos no dábamos crédito a que Álvaro Uribe Vélez, creador de las Convivir, exgobernador de Antioquia, congresista, alcalde destituido de Medellín, exdirector de la Aerocivil en tiempos de Pablo Escobar, fuera el nuevo presidente de Colombia. Mientras tanto, los encomios eran generalizados en la derecha neoliberal. El país de 2002 debía celebrar la cultura del hacendado terrateniente. Había que suprimir la dignidad laboral y crear contratos a término fijo, tercerizados y sin seguridad social. Menos Estado, más mercado, más zonas francas y despojos generalizados, más desplazamiento y violencia. Contar cuerpos de muchachos inocentes como botines de guerra. Cada cartera, como le dicen a los ministerios, debía, según órdenes del presidente, sacrificar cientos o miles de cargos para engordar el ganado de la reelección que sucedería de manera sablista solo 3 años después. Así que el Ministerio de Cultura de entonces, en cabeza de María Consuelo Araujo, obedeció a la política de austeridad para los más débiles, como siempre, no para los poderosos, del presidente, y la cuota inicial del recorte fue de 142 cargos de planta. En la estructura encontró una, y abro comillas, carga onerosa que anualmente le vale al Estado 3.100 millones de pesos, 1.200.000 dólares de la época, como dijo Adriana Mejía Hernández, viceministra de Cultura. Esos 142 cargos eran músicos, todos de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Banda Nacional. Lo mejor, justificó la viceministra de entonces, era dejar de premiar a la música culta y que otras músicas pudieran tener espacio en la vida colombiana, así que eligió a la Sinfónica y a la Banda Nacional como corderos para el sacrificio ante el Señor. Cientos de músicos salieron a las plazas en diciembre de ese año. Protestaban por los ajustes promovidos y apoyados por exministros como Rudolf Homs, quien como ministro de Hacienda del gobierno de César Gaviria, 1990-94, recortó los presupuestos de los departamentos de Colombia y con ello se llevó por delante las orquestas sinfónicas del Valle, Antioquia, Filarmónica de Medellín y la Sinfónica del Caribe, como lo relata Javier Almario en un artículo del año 2002. De ese movimiento de resistencia ante la injusticia cometida por gobiernos neoliberales, para los cuales el costo-beneficio de mantener orquestas de música clásica en un país, para ellos pobre como Colombia, era muy alto, surgieron músicos, directores, gestores culturales y artistas que comenzaron a organizarse políticamente. En ellos prevalecía la memoria de asuntos como los del gobierno Barco, que acabó el coro de Colcultura en 1986 por fomentar una cultura como la ópera que para ellos nada tenía que ver con nosotros.
Eran pianistas, violonchelistas, trompetistas y centenas de músicos que quedaban sometidos a las nuevas reglas del juego bajo el imperio de los contratos por meses. También había violinistas, como Lery Lozano, de la Filarmónica, que, desesperado por las condiciones precarias para su existencia, se fueron a la huelga de hambre en 2006. Politizados e ignorados, pronto se unirían a las luchas del progresismo, y muchos de ellos consiguieron, con justicia, un lugar central en la administración de la Bogotá humana cuando el presidente Gustavo Petro llegó al poder distrital en 2012. Durante dicha alcaldía, perseguido y sitiado por la prensa empresarial, el lawfare y hasta inhabilitado de manera espuria por el procurador Alejandro Ordóñez, los músicos, artistas, escritores, artesanos, raperos, jóvenes y viejos, convencidos de la injusticia, se reunieron la segunda semana de diciembre de 2014 para resistir de nuevo ante la injusticia. IDARTES y la Secretaría de Cultura y Canal Capital se unieron para defender la democracia. Aún se encuentran rastros en las páginas web de dichas instituciones que defendieron con legitimidad un proyecto político que era y parece seguir siendo indeseable para las clases hegemónicas del país. Abro comillas. A su causa, a la de la alcaldía, se han sumado indígenas, ambientalistas, animalistas, entre otros ciudadanos en favor de la actual administración distrital, la de ese entonces, quienes, bajo carpas, ollas de comida y letreros, exigen justicia para la capital del país. En diciembre de 2002, las protestas continuaron, pero la Navidad apaciguó el ruido de los violines. El 27 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, o más bien víspera del Día de los Santos Inocentes, fecha inusual, se expidió el decreto suprimiendo los cargos. Ante las críticas, el neoliberalismo contestó la vieja cantinela, abro comillas. Vimos que la naturaleza de los contratos laborales y la existencia de una convención colectiva que genera mucha inflexibilidad en la prestación de servicios, ha hecho que estas instituciones pierdan el carácter nacional y su impacto social. Con esta reestructuración, que no recorte, la orquesta tendrá contratos de trabajo más flexibles y salarios integrales, es decir, sin seguridad social, acordes con el lineamiento nacional de acabar con los regímenes especiales. Pobres músicos tenían régimen especial, dijo la exministra Araujo. El entonces huérfano de ministerio Rudolf Holmes se sumó, abro comillas, la orquesta sinfónica no es por accidente un espectro burocrático sin mayor trascendencia, por negligencia, descuido, falta de recursos y público o todas las razones anteriores fue volviéndose un vetusto sindicato de músicos, un piano desvencijado, cierro comillas. Había llegado la visión empresarial a la cultura, el deseo de crear una selección Colombia de los mejores músicos, elegidos por una empresa de headhunters ante las Lost Heads. Nada de eso parece ya importarle a algunos de aquellos violinistas que ostentaron cargos en los gobiernos progresistas distritales y que organizaron aspiraciones políticas propias al Consejo de Bogotá y crearon cientos de grupos y redes para apoyar la candidatura de Gustavo Petro en 2018 y 2022, en su fuerza para llegar al poder. Nada, porque, como le ocurre a Tobías, el protagonista del musical El violinista en el tejado, de Norman Jewison, escrita por Sheldon Harnick y Jerry Block, terminan cantando. Y así dice la canción. Si yo fuera un hombre rico, yabadiba dibidi, yabadibi dibida, todo el día haría bidi bidi boom. Si yo fuera un hombre rico, no tendría que trabajar duro. Yabadiba diba diba, diba diba dum. Si yo fuera
Bidi Bidi rico, hombre ocioso, diddle diddle diddle, construiría una casa grande y alta con docenas de habitaciones, justo en el centro de la ciudad, un buen techo de hojalata con pisos de madera real debajo. Habría una escalera larga solo para subir y otra aún más larga para bajar, y otra más que no llevaba a ninguna parte, solo para aparentar. Una tarea pendiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en este año sería insistir ante la función pública y el Ministerio de Hacienda que se restituyeran los cargos de planta para la Orquesta Sinfónica, la Banda y el Coro Nacional, y que hubiera, de nuevo, dignidad laboral para los músicos colombianos. Posible o no, muchos no vamos a perder la esperanza de que una verdadera política cultural, sí, política, es aquella que transforma colectivamente, que sabe tocar como una orquesta al tiempo y ceder el turno y no depende de ningún solista para prevalecer, ni de ninguna escalera diferente a la de las ideas para subir. Nos vemos el próximo jueves.